I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bienvenidos a este segundo video, a la segunda parte de nuestro ratoncito. Bueno, ahora en este video vamos a armar todas las piezas. Y yo ya le he puesto aquí una señalita de dónde vamos a colocar los ojos primero, ¿no? Y bueno, desde aquí del centro donde hicimos este anillo mágico invertido vamos a empezar a contar 10 filas hacia abajo. Entonces este centro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces en la fila número 10 voy a colocar estos alfileres con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de separación. Entonces vamos a colocar aquí primerito los ojitos. Yo voy a utilizar estos ojos de aquí de seguridad que miden 5 milímetros de ancho, pero yo no le pongo nunca la seguridad porque se me ha zafado muchas veces. Lo que yo hago es con una pinza le abro un poquito el punto donde voy a poner aquí sin romper el tejido obviamente, sino que le hago el agujerito un poquito más grande que me quede así. Aquí pongo una gotita de silicona y luego introduzco el ojito de esta manera y ahí queda muy bien sujeto. Entonces vamos a hacer eso. Listo, miren, aquí me quedó ya pegaditos mis ojitos. Entonces lo que voy a hacer es insertar hilo de bordar color café. Ustedes pueden poner negro, café más oscuro, el que ustedes deseen. Incluso lo pueden hacer hasta con rosado. Ahora lo que vamos a hacer es introducirnos por cualquier puntito de nuestro tejido. Así de esta manera. Y vamos a introducirnos. Esta es la filita, ¿no es cierto?, que termina el ojito, ¿no? Esta. Entonces vamos a hacernos una más abajito. Y vamos a coger los puntitos que están en el centro de ahí. Miren, de esta manera. Vamos a ingresar. Así. Y miren, vamos a coger dos puntitos. 1 y 2. Dos puntitos. Y nos vamos a bajar 2 filas en el centro de esos puntitos, ¿no? Por ejemplo, miren, están aquí los 2 puntitos, este es el centro, bajo 1 y 2. Entonces voy a formar prácticamente un triangulito, voy a formar. Así, entonces me voy a ir ahora hacia los lados para cerrar el triángulo, ¿no? Vamos a cerrar hacia los lados, miren así. Entonces esta va a ser la naricita. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a rellenar. Voy a ir dándole muchas pasadas. Aquí sí depende el número de pasadas, es el grosor de su estambre, ¿no? Entonces voy a darle muchas pasadas como para rellenar toda esta partecita de la nariz. Listo, miren, aquí yo ya terminé de rellenar. Entonces me quedo aquí en la parte de abajo para poder hacer esta formita de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar vertical 1 y 2 filas, ¿no? Rectita. Ya, voy a bajar 2 filas, ahí le voy a pinchar. Y me voy a salir al lado rectito. 1, 2, 3 puntos, pero me subo una fila, ¿no? Entonces ahí le voy a pinchar, miren. Encontré 3 puntitos al lado y subiéndome una fila. Así de esta manera. Déjenme jalar la hebrita de aquí. Ya, miren. Entonces, ¿no? ¿Qué hice? 1, 2, 3, pero una filita más arriba. Entonces voy a girar y voy a poner el estambre hacia atrás. De esta manera. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a pinchar de nuevo aquí en el centro. Y voy a ponerme en la mitad. Está 1, 2, 3. Está en la mitad de estos 3 puntos. Voy a bajar. Y voy a bajar de esta fila donde estoy pinchando ahorita, voy a bajar una filita en la mitad de esos puntos. Miren aquí, voy a pinchar. Así de esta manera, miren, y voy jalando para que se me vaya formando esa curvita. Se me va a formar una como curvita, miren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para cerrar esa curvita voy a pincharme donde me ingresé aquí en el centro. Entonces voy a hacer básicamente lo mismo al otro lado. ¿Qué voy a hacer? Primero cuento 1, 2, 3 y de aquí una filita que está a la misma paralela de esta.
Entonces me pincho al lado contrario. Así, miren. Miren, así nos está quedando, ¿no? Entonces ya se nos forma esa partecita de ahí, ¿no? Como del hociquito. Ahora voy a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Aquí, me pincho acá. Me voy a pinchar en el centro de estos 3 puntos al mismo nivel de esta, fíjense. Entonces, ingreso aquí y me voy a pinchar al centro. Con el estambre hacia atrás, ¿no? Con el estambre hacia atrás. Para que yo pueda formar esta cosita de aquí. Miren. Entonces, ¿qué hago? Me pincho ahí mismo para yo poder salir. Miren, me voy a pinchar. Y voy a salir por aquí y voy a dejar este hilo reservado, ¿ya? Voy a dejar reservado este hilo, no lo voy a rematar porque luego voy a hacer otro detalle, pero antes de hacer este detalle voy a hacer otras cosas. Entonces lo voy a dejar ahí reservado un ratito. Y miren, así nos queda la parte de la carita, ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer el detalle de acá de arriba de los ojitos y vamos a ensartar estambre de color blanco. Puede ser el mismo de aquí o si tienen hilo de bordar pueden ensartar. Listo, miren, yo ingresé por cualquier parte del cuerpo con estambre y me ingresé en la parte de arriba y vamos a hacer la luz que siempre solemos hacer, ¿no? Vamos a dar un pinchacito al lado contrario del ojito, la parte de abajo, aquí. Y vamos a salir por la parte de arriba del otro ojito. Miren, así, de esta manera. No jalamos mucho. Así. Miren, para que nos vaya quedando esta lucecita de aquí, ¿no? Y lo mismo voy a hacer en la parte de acá. De la parte de abajo. Y me voy a salir por donde ingresé el primer ojito. Así. Entonces se me pone como dura la aguja porque estoy tejiendo con algodón 100%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despacito vamos a jalar esta parte de acá. Vamos a jalar la parte de acá. Así. Y básicamente vamos a hacer ahorita lo mismo. Le paso por aquí. Le paso de nuevo por el ojito del otro ojito porque le voy a pasar 2 veces, ¿no? Porque quiero que se me haga la lucecita bien anchita, bien gruesita, para que se note. Entonces hago lo mismo, miren acá, y se me tuerce el estambre. Y así me queda doble, miren. Así queda doble. Entonces voy a hacer lo mismo acá y luego remato. Antes de rematar el blanco, mire, vamos a aprovechar para hacer el detalle de los dientecitos, así que mejor no le rematen, ¿ya? Así nos quedó, miren, las lucecitas de los ojitos. Y bueno, aquí vamos a hacer el detalle de los dientecitos. Entonces, ¿yo qué hice? Miren, aquí nos queda 2 puntos, ¿no? En el centro. Entonces, en estos 2 puntos, estas 2 filas básicamente, que forma como un cuadrado de 1, 2, 3, 4 puntos, vamos a hacer los dientecitos, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es puntadas horizontales, así miren, de esta manera, como para darle esa formita del diente, nada más. Vamos a dar puntadas horizontales. Vamos a dar como un relieve básicamente para que se nos note como que fueran dientecitos, porque pues el tejido es blanco. Entonces vamos a ir dando así puntaditas hasta llegar a la parte de arriba. Así de esta manera, miren, vamos a ir dando puntaditas sin jalar mucho porque si no el tejido se frunce. Entonces tratemos de no jalarle tanto. Solamente hasta como que donde quede ya rectito, que quede horizontal la puntada. Entonces hasta ahí, miren, así. Vamos a ir acomodando. Miren así. Miren, así nos va quedando. Entonces así vamos a ir dando esas pequeñas puntadas de nuestro amigurumi. Miren, así le he pasado, ¿no? Sin cubrir el detalle que hicimos aquí con el café, ¿no? Solamente llegar hasta aquí, básicamente. Como lo otro es blanco, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos en este lado, ¿no? Entonces vamos a pasar el estambre para atrás, así.
y la puntada le vamos a dar al lado contrario de acá y vamos a salir en la mitad de este espacio, o sea, aquí abajito. Así, miren, de esta manera. Recuerden que el estambre debe estar atrás de la aguja, acá, ¿no? Entonces jalamos despacito, miren así, ¿no? Entonces vamos a pinchar donde ingresamos acá abajo y salimos por cualquier otro lado para poder rematar esta puntada, porque ya el blanco ahorita ya no lo vamos a utilizar. Entonces miren así, y aquí ya se nos formó los dientecitos. Y así miren, nos quedó los dientecitos. Ahora vamos a aprovechar este estambre café que dejamos reservado ahí y nos vamos a ingresar arriba del ojito, ¿no? Para hacer ese detallito del párpado. Porque si ustedes obviamente tienen más café, bueno, a mí me va a alcanzar solo para el párpado, porque con el café vamos a hacer las cejas y un detalle de los dientes también. Pero entonces yo voy a hacer así. Voy a irme. Me salí por aquí, ¿no? Entonces esta es la filita. Entonces yo me voy a bajar una fila al ladito de la lucecita café. Y me voy a pasar aquí, miren, así. Así de esta manera, que no se me desarte. Miren, así, del ojito, ¿no? Vamos a pasarnos otra vecesita y salimos al ojito contrario y hacemos básicamente lo mismo. Salgo, miren, por acá. Jalamos así y hacemos lo mismo. Miren, así nos quedó los párpados. Entonces yo ya hice aquí esta ceja. Me subí dos filas hacia arriba y me incliné una fila con 3 puntitos de separación. Aquí yo utilicé doble hebra, aquí solo estoy utilizando una hebra de hilo de bordar. Entonces antes de terminar de hacer esta ceja voy a hacer un detalle de la parte de acá. Voy a poner un poquito de rubor en estas partes de aquí para poder hacer los bigotes. Entonces vamos a poner un poquitito de rubor así en estas partecitas de aquí, miren. Aquí ya está un poquito de rubor. Entonces para terminar de hacer la ceja de acá, en la misma dirección, miren, arribita del ojo, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a inclinar una fila y con 3 puntitos, ¿no? De grosor. Entonces yo me voy a ingresar a la parte de acá del bigotito. Miren así. Voy a pinchar aquí. Voy a hacer los bigotitos, ¿no? Entonces miren, aquí jalamos despacito para que se nos forme la otra cejita. Y ya nos quedó. Entonces vamos a hacer los bigotitos. Miren, entonces los bigotitos vamos a introducirnos aquí. Miren, aquí esta es la primera fila donde está el bigote, es la segunda, la tercera. Entonces de la rayita está un puntito de separación, ¿no? Entonces este de aquí lo vamos a hacer horizontal, ¿no? Lo vamos a hacer horizontal. Este bigotito de aquí horizontal vamos a hacerlo con 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos. Y hacemos lo mismo en el lado contrario. Y jalamos, miren. Aquí ya hicimos un bigotito sin apretar mucho, ¿no? Ni tampoco dejar flojo. Y lo mismo acá. 1, 2, 3, 4 y... Desde aquí, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces vamos a pincharnos ahora a la parte de arribita, de donde pinchamos en la fila de arriba. Así, miren. Entonces este ya lo vamos a inclinar, no en esta, sino en la siguiente y paralela a esta, ¿no? Arribita de esta. Entonces hacemos lo mismo acá. Pinchamos del lado contrario, miren así. Y ya nos quedaría el otro bigotito. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a inclinar solo una filita y arriba del otro. Ahora nos vamos a pinchar acá, en la parte de acá, miren. De donde pinchamos, aquí pinchamos 1, 2, sería abajo, pero con un puntito hacia allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta? Vamos a hacer lo contrario, como no recta, sino inclinada hacia abajo
en la misma distancia del otro bigotito y hacemos lo mismo acá. Miren. Así. Y hacemos lo mismo, nos inclinamos acá una fila. Y eso sería acá. Ahora vamos a salir en el centro. Vamos a salir al centro de de los dientecitos. Miren, así. Así nos quedó los bigotillos. Entonces vamos a salir al centro de los dientes porque le vamos a dar una puntada en la mitad de los dientes para que nos quede como que fueran dos dientes que están adelante, ¿no? Entonces vamos a pinchar aquí, así de esta manera, en la mitad, y nos vamos a salir por cualquier otro punto para poder rematar. Miren, porque ya no vamos a utilizar esto café. Entonces vamos a jalar despacito. Y vamos a ir acomodando, vamos a apretar un poquito aquí, como para que se nos acomode los dientecitos. Miren, aquí ya estarían estos dientecitos y vamos a rematar este estambre de color café. Listo, miren, aquí yo ya le rematé, entonces aquí le vamos a dar un colorcito aquí en los dientecitos para que se nos note mejor, ¿no? Y prácticamente estaría el rostro ya bien avanzado, ¿no? Entonces ahorita vamos a colocar el resto de piezas y vamos a colocar primero la pancita, ¿no? Entonces la pancita la vamos a colocar no así, sino de manera horizontal y vamos a fijarla en la mitad, ¿no? Centrado todo esto desde la base hasta donde nos dé, más o menos nos queda como que una filita de separación. Entonces vamos a pegar o a coser esta pancita ahí. Listo, miren, así nos quedó pegado. Ahora vamos a colocar aquí de igual forma el corazoncito centradito, ¿no? Vamos a colocarlo aquí con una filita nada más abajo de una filita de la pancita. Por ejemplo, dejamos esta fila de aquí libre y la ponemos así. Ahí vamos a pegar o a coser el corazón. Miren, así nos quedó nuestro conejito pegado ya. Le he pegado algunas partes, ya les voy a indicar cómo lo hice. Entonces miren, aquí la patita delantera, esta parte le pegamos la mitad hacia el brazo y la mitad hacia el corazón. Las patitas de aquí desde la base me inclino un poco hacia allá, dejando casi un punto de separación entre la barriguita y la patita y dos filitas aquí desde el bracito hasta la patita. Y así ubico la otra. Miren, acá le he puesto la colita también en la parte de atrás. Recuerden, del corazón la mitad me voy hacia atrás y subo 1, 2 y 3 filitas y pego la colita, ¿no? Y las orejitas voy a hacer esto. Miren lo que hice aquí, ¿no? Entonces simplemente le puse un poquito de silicona y le pegué aquí este borde. Es como decir, le pongo silicona aquí un poquito en estos dos puntos y luego le uno así para que se pegue, ¿no? Y me queda esta parte así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a poner, miren, del anillo mágico voy a contar 1 y 2 y voy a bajar 2 filas, ¿no? Y pongo el alfiler y bajo 1, 2, 3 y 4 y pongo otro alfiler, ¿no? Y con desde la ceja 1, 2, 3, 4, 5 filas de separación, miren, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar silicona de aquí a acá un poquito, más o menos como que calculando que me va a ocupar unos 4 puntitos, ¿no? Ya, entonces ya le coloqué, miren, silicona. Entonces, ¿cómo voy a pegar? Saco aquí que tengo ya la señal y voy a poner desde aquí hacia abajo, miren. Pego así, obviamente no está pegado el alfiler, lo saco el alfiler y miren, ya me quedó puesto esta otra partecita de acá, ¿no? Miren, entonces aquí ya me quedaría pegadita la oreja de esta manera. Miren, es como que de la mitad donde hice el fruncidito hacia abajo, miren, como que 4 puntitos me ocupa. 1, 2, 3, 4 filitas hacia abajo. Y ahí le pongo o le cosen ustedes y le van a coser. Y nos quedaría así, miren, ya puestas las orejitas. Bueno, ahí prácticamente ya estaríamos a punto de terminar de hacer este ratoncito, así que simplemente ahorita vamos a poner rubor, vamos a pintar lo que nos hace falta.
Entonces vamos a iniciar poniendo rubor aquí en las mejillitas, aquí a un ladito, no acá abajo, sino a un ladito del ojo, abajito de la filita del ojo. Entonces vamos a hacer esto y le vamos a colocar así, miren, un poquito de rubor. Esto ya es más como al gusto de ustedes, como le quieran poner, la verdad. Entonces aquí voy a hacer lo mismo al otro lado. Siempre el ruborcito como que le da más fuerza al muñeco. Así, miren, nos va quedando de esta manera. ¿Ya? Ahora vamos a darle también un detalle aquí con... Yo estoy utilizando sombra de ojos, ¿no? Voy a coger un color fucsia y le voy a dar simplemente acá adentrito, dándole como profundidad. Nada más le voy a dar aquí en la puntita, en lo rosado. Y luego le difumino un poquito para afuera. Pero la fuerza del color va a estar en el centro, aquí en la puntita. Y luego le difumino para los laditos. Así, miren. Y nos queda diferente, no nos queda plano, ¿no? Nos queda aquí un poquito más como oscurito y acá y así. Entonces eso voy a hacer en la parte de acá. Acá para las patitas voy a utilizar un color piel que tengo aquí. Y voy a hacerle solo el detalle acá abajo. Miren, un color como piel. Entonces solamente aquí abajito de la patita, nada más. Aquí abajito y luego le difumino así para allá. Y lo mismo voy a hacer con la otra patita. Y también le voy a hacer con ese mismo tono aquí un poquito los deditos, las garritas de nuestro ratoncito. Y también le voy a hacer la parte solo de acá abajo de la pancita. Solo la parte de abajo, ¿no? Vamos a ponerle colorcito. Así, miren. Entonces voy a hacer el resto de las patitas. Estos son todos los detalles como quedó. También le puse el mismo que le pusimos acá alrededor en el corazoncito. Miren. ¿No? Así nos quedó. También le pusimos un poco de color piel, el mismo de las patitas. Le pusimos aquí en la colita abajo. Y le pusimos, no creo que se ve con la cámara mucho, pero aquí también le puse un poquito de celeste, pero casi nada, en los dientecitos, miren, para que nos quede así. Y bueno, así nos ha quedado nuestro ratoncito, miren, este ratoncito blanco. Espero que les haya gustado todo este tutorial. Bueno, con este ya completamos los 10 personajes de esta primera parte de la colección Nueva Animalitos Divertidos. Todavía nos quedan más personajes, pero vamos a hacer una pausa en la colección porque vamos a hacer otro proyecto por Semana Santa. Y bueno, vamos a hacer ese proyecto y luego continuamos con la colección porque sí son bastantes personajes. Bueno, no te olvides de seguirnos, de suscribirte a este canal, de compartir el video, de dejarnos un me gusta y de contarnos, déjanos tus mensajitos en qué figura vas, cuál es la que más te gustó. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, arañitas. Hasta el próximo tutorial. Nope, definitely nope. Nope, nope, nope. Probably never, ever, 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 ever,